Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Un gusto de saludarles. Se apertura el telón entonces de este escenario social en su edición correspondiente a la semana número 13 del año 2021. Como siempre, un saludo cordial a nuestra comunidad, ¿cierto? A la gente que normalmente nos escucha y evidentemente a nuestros panelistas estables. ¿Cómo estás, Cristian García Castillo y Alfredo Fonseca Mijovilovich? Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte, Manolo. Alfredo también, ¿cierto? Y por supuesto a nuestra audiencia, a nuestro público que nos sigue cariñosa y lealmente. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Cristian, Martín, que nos acompaña, digamos, en los controles. Gusto saludarlos a ustedes y a toda nuestra audiencia que semana tras semana nos escucha o tiene la paciencia de escucharnos. Sí, muchachos, miren, solamente y muy brevemente, para partir. Nos acompañan los controles y que hace siempre posible esta actividad, ¿cierto?, de que nosotros salgamos al aire a través de Polar Comunicaciones, más radio que nunca, más radio que nunca. Nos va a acompañar entonces en esta ocasión Martín Bradasic. Yo solamente quisiera tomarme un minuto, muchachos, de nuestro programa para agradecer en este tiempo con más de un año, cerca de un año y medio ya de programa, un programa que partió en su momento, ¿cierto?, y que fue creciendo y que ha ido creciendo y que de a poquito se ha ido instalando en los hogares de nuestro Magallanes, fundamentalmente. Pero quisiera dedicarle algunas palabras, muchachos, a quien nos acompañara durante este año y medio en los controles, que era el cuarto, yo siempre decíamos que era el cuarto integrante del panel, Cristóbal Rato. Yo espero en Dios, ¿cierto?, de que efectivamente tengas éxito en lo que vas a emprender y en lo que te vas a desarrollar a partir de este minuto. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Este programa quizás no tiene mucha relevancia lo que te voy a decir, Cristóbal. Te lo dedicamos con mucho afecto y en agradecimiento también a todo tu tiempo, a toda tu voluntad y disposición para, en distintos horarios, ¿cierto?, acomodarte a los tiempos profesionales, tanto de Alfredo como de Cristian y evidentemente los míos. Un abrazo a la distancia, Cristóbal, mucho éxito a tu familia también, y lo mejor para ti. No sé, Cristian, Alfredo, si quieren 30 segundos, un minutito para... Sí, no, me sumo a tus palabras y efectivamente, bueno, la paciencia además de los cambios de horario, de soportar además esta cuestión que de repente me da la tosa densa, pero sí, él siempre con muy buen ánimo. Así que le deseamos lo mejor a Cristóbal, que claro, los tres rostros aquí se ven en la pantalla, pero detrás también hay un trabajo que lo hacía Cristóbal y que ahora, bueno, nos va a acompañar Martín, pero claro, a Cristóbal desearle lo mejor. Sí, un afectuoso saludo para Cristóbal, para él y su familia. Agradecerle por todo el trabajo que realizó, nos acompañó en esta senda de un año y medio de programa. Y bueno, desearle todos los éxitos profesionales, personales, familiares, etcétera. Y decir que igual lo vamos a extrañar y dar la cordial bienvenida también a nuestro nuevo acompañante, por así decirlo, que es Martín Bradasic. Bueno, gracias Martín entonces también, ¿cierto?, por el espacio que tienes para poder hacer posible que nosotros salgamos al aire. Muchachos, escenario social. Fíjense que la noticia que ha cruzado, ¿cierto?, ha sido la modificación en el calendario de elecciones. Esto a nivel nacional influye también esto evidentemente a nivel territorial en nuestro Magallanes. Y ya hablaremos de Magallanes con respecto a aquello, pero fíjense que la forma en que probablemente podríamos nominar lo que ha sido esta modificación que se está tratando de implementar o que se ha implementado a propósito de este proyecto de ley para reformar la Constitución, ¿cierto?, y modificar el calendario de elecciones. Algunos hablan de que esto es cálculo político, ¿cierto?, y otros definitivamente dicen que esto es chantaje, un chantaje inaceptable. Una postura evidentemente es de un sector político y otra postura es de otro sector político.
A nosotros, la postura de ambos sectores, la verdad que de alguna otra manera, no sé si los interpreto, no nos importa mucho. Lo que sí nos importa es el análisis que tenemos que hacer y la bajada respecto, ¿cierto?, de este tema que es relevante. Y relevante digo ¿por qué? Porque fíjense que desde enero a la fecha sabíamos que los números iban aumentando, ¿cierto? El plan paso a paso, de alguna otra forma, no dio las condiciones para que efectivamente llegando a esta etapa, a marzo, estuviéramos, ¿cierto?, a puertas de haber iniciado el proceso eleccionario a contar de la fecha programada originalmente, esto es 10 y 11 de abril. Entonces esto se modifica ahora para el 15 y el 16. Si esto se sabía desde antes, muchachos, y ahí entonces abro el hilo conductor, ¿cierto?, para que ustedes puedan generar su análisis. Si esto se sabía desde antes, entonces, ¿por qué esperar hasta última hora? ¿Y por qué de alguna otra forma, ¿cierto?, cuando alguien nos ve desde el exterior, nos puede empezar a apuntar, y es una frase que escuché en algún momento en esta semana, nos puede empezar a apuntar, ¿cierto?, como que en este desorden en el que nosotros transitábamos a propósito de la pandemia, la gestión, en fin, nos puede apuntar como un país bananero. ¿Se fijan? Entonces, aparece una distorsión respecto de lo que normalmente nosotros venimos haciendo y la transparencia que tienen estos procesos. Aparece un sesgo de distorsión entonces respecto del estado sanitario, ¿cierto?, que dice en relación con la pandemia y evidentemente de la salud de la democracia. ¿Se fijan? Entonces, abro el hilo conductor. Invierto en esta semana, muchachos, la secuencia de participación. Alfredo, te escuchamos. Bueno, yo creo que estamos ante una situación que creo que en el fondo todo el mundo se imaginaba. O sea, este tema de dar por doquier permisos de vacaciones, yo creo que fue la torpeza más grande que impulsó el gobierno. Solamente en la región de Magallanes, para aterrizar un poco nuestra realidad local, se dice que más, o de acuerdo a las cifras oficiales, más de 32.000 personas salieron de vacaciones. Espero que eso tampoco signifique un rebote, en el caso de nuestra realidad regional, que está estacionada y levemente controlada, pero no hay que cantar victoria, digamos, por el momento. Esto en cualquier momento se puede revertir. Ahora, yo creo que el gobierno, y particularmente la figura del presidente Piñera, que hay un detalle también que soportar esta semana, que la aprobación del presidente Piñera llega al 9%, vale decir, cayó 4 puntos. Y un 76% de esa aprobación con respecto al manejo que ha tenido de la pandemia. Y yo creo que el gobierno ahí se ha equivocado porque ha puesto la expectativa de la solución de todos los problemas, incluso los problemas políticos que tiene, o problemas de decisión política, en la vacunación de las personas. La vacunación de la persona es un tema sanitario que felizmente ha ido avanzando bien, etcétera, pero ha puesto toda la expectativa en eso, como que eso va como una suerte de varita mágica que va a solucionar todos los problemas y va a tranquilizar todos los ánimos. Científicos internacionales han opinado acerca del tema, cómo se ha desenvuelto en Chile, y piensan que Chile, al tener una política, digamos, buena de vacunación, pero al mismo tiempo exacerbar el exitismo, ha impulsado un gran error. Es cosa de ver cómo están las cifras en la región metropolitana. Si las cifras en la región metropolitana empiezan a aumentar al nivel que están aumentando, escuchaba a un médico, digamos, del panel de científicos que decía que podíamos llegar a los 9.000 casos diarios. Y eso en algún momento se va a extrapolar a las diferentes regiones, quiera o no quiera, porque la actividad y la interrelación sigue vigente. Y aquí en Magallanes siguen entrando gente y siguen entrando personas, porque obviamente tienen que entrar por necesidades de diferentes tipos. Algunas son no necesarias, pero bueno, habrá que discernir cuál es necesaria y cuál no es necesaria. Es cosa de tiempo que esta situación llegue acá. El hecho de que las personas estén vacunadas, y esto también porque hay una cierta confusión, no significa que las personas no se puedan enfermar. Entonces, aquí tenemos una ambivalencia total de lo que está sucediendo, y a su vez esto también repercute en el ambiente delicado político y repercute en las elecciones. Entonces, yo creo que este tema de haber postergado las elecciones, que yo concuerdo plenamente, digamos, obviamente que no se puede postergar y decir, no, ahí vamos a ver cuándo lo hacemos, sino que hay que postergarle y fijar una fecha.
teniendo la salvedad de que tampoco cualquier fecha que fijemos, nadie puede asegurar de que en esa fecha las cosas estén más o menos controladas, pero por lo menos esperar que bajen un poco la cifra producto de este tema. No existe una relación directa, de acuerdo a los científicos, entre la vacunación, vale decir, esta suerte de política de generar el rebaño, digamos, y la disminución del virus, porque las personas se siguen enfermando. Y hay otro tema que tampoco hemos abordado, que es que después de los 6 meses de vacunación, la susceptibilidad de poder enfermarse todavía puede estar aún más presente. Entonces, hay mucha nebulosa acerca de este tema. Bueno, más adelante podemos abordar la implicancia que esto tiene en términos, digamos, políticos, que tiene implicancias muy, muy, muy duras, y sobre todo sobre el manejo que está haciendo el gobierno, que no es el aceptado. Cristian, fíjate que en alguna parte, en algún programa, me atrevo a decir que por ahí por fines de enero, ¿cierto? Ya algo esbozábamos respecto del aplazamiento, ¿cierto?, del plebiscito, porque los números ya venían aumentando. Y decíamos en ese momento, a propósito de lo que decía el panel de expertos, ¿cierto?, que trabaja, ¿cierto?, con este tema de la crisis pandémica, que la situación pandémica iba a llegar a ser peor, ¿cierto?, que lo que había ocurrido en el mes de junio del año 2020, ¿cierto?, fundamentalmente por la tasa de contagio, principalmente a nivel nacional, que es lo que un poco apunta Alfredo en su comentario, ¿te fijas? Porque evidentemente lo que está ocurriendo en la región metropolitana va a llegar a incidir en algún momento en nuestra región. Entonces, sin que hablemos de la región todavía, fíjate de que ya se esbozaba en algún momento, ¿cierto?, que esta crisis se iba a provocar o se iba a producir. Sí, aparte que también está el tema de que la edad de los contagiados, las personas que están en camas críticas, ha ido bajando, ¿ya? Entonces, el comportamiento del virus inicial no ha sido el mismo que va a desarrollar durante todo el transcurso de la evolución de esta pandemia. Y como bien decía Alfredo, la vacuna no es para toda la vida, tiene un tiempo de, por así decirlo, de inmunidad, ¿cierto? Pero uno analiza la actitud del gobierno y claro, parece que todos los problemas estarían supeditados al éxito de la vacunación, tal como lo hizo Piñera con el rescate de los 33 mineros. Basar todo su éxito en una sola cosa, en algo que se pueda vender al público, ¿cierto? Que hasta le hicieron una película, ¿cierto? Que sale Antonio Banderas. Entonces, aquí también, claro, ha sorprendido en el mundo el tema de la vacunación chilena, pero también es por una política pública que viene de años, pues, ¿no? Esta cuestión desde los años, fines de los 50, 60, ¿cierto? Que se vacuna masivamente. Y claro, Piñera muchas veces trata de tener este exceso de exitismo. Ahora, ha sido también contradictoria las señales del gobierno. Yo no digo particularmente de un ministerio, entre los ministerios mismos están contradiciéndose. La desesperación por entrar a clase, la desesperación por la reactivación económica, la desesperación porque las empresas abran, la desesperación por las vacaciones para reactivar la economía. ¿Eh? Y claro, todo eso atenta contra estas medidas y ahora nos encontramos con que el que quería entrar a clase, el que quería reactivar la economía, están todos calladitos. No han dicho nada. Pero ellos son los responsables de esto. ¿No? Ellos no han dicho nada. Entonces, ocurre de que no están dadas las condiciones sanitarias, se dice, pero no nos olvidemos también que Magallanes y varias regiones estábamos, como hoy día está Santiago, cuando fue el plebiscito el año pasado. ¿Ya? Y hubo una amplia concurrencia, el CERVEL aseguró y implementó correctas y adecuadas medidas sanitarias, ¿cierto? Y lo que pasa finalmente es que estamos legislando porque pasó algo en Santiago. Y si pasó en Santiago, pasó para todo Chile. Si no pasó en Santiago, no pasó. Y si pasó en Santiago, les pasó a todos. ¿Eh? Entonces, estamos legislando y vamos a hacer esta reforma por una cuestión que pasa en Santiago, no por lo que pasa en todas las demás regiones. Y por más que Santiago concentre mucha población, no concentra todos los votos. Si la mayoría de los constituyentes, 2/3 de los constituyentes van a provenir de regiones. 2/3 de los constituyentes, ¿ya? La totalidad de los gobernadores regionales, salvo el de Santiago, van a ser de regiones.
Entonces, se está haciendo algo solamente para Santiago, si ahí también está la visión esta centralista que hay que cambiar. Yo, en todo caso, igual creo que la demanda del 18 de octubre del 2019 era que Piñera renuncie, no que extienda su mandato. Y a mí me parece que lo que no puede ocurrir es que se extienda el mandato, porque ahí sí que va a pasar lo que dices tú, Manuel, que nos van a ver como un país bananero. Igual como Bolivia, Venezuela, que hacen cambios medio al lote, ¿cierto? Y eso genera mágicamente que el presidente pueda ser reelecto o que extienda el mandato. Aquí eso es impensable. Entonces, igual los tiempos políticos tienen que cuidarse por lo mismo. La elección de gobernadores, de constituyentes, de alcaldes y de concejales no puede llevarse a cabo en noviembre. Se tiene que llevar a cabo ahora. ¿Cuánto ahora? Bueno, lo correremos un mes, pero no más de 2 meses. Y entonces la pregunta, si el escenario que vamos a tener el 10 y 11 de abril, en términos médicos y pandémicos, va a ser muy distinto al 19 de mayo, o va a ser casi similar. Entonces, ¿tiene sentido cambiar la fecha? ¿O en realidad estamos apostando a que la podíamos cambiar mucho más allá del 19 de mayo? Yo quiero ahí dejar la reflexión para no abordar en demasía la pantalla. No, fíjate que, Cristian, que conforme a cómo avanza o cómo avanzó, ¿cierto?, el proceso de la modificación constitucional, de la reforma constitucional, en la Cámara de Diputados se aprobó, ¿cierto?, el aplazamiento de las elecciones con 126 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones. Y cuando uno ve las abstenciones da la impresión que esos políticos andan como en una nube, o sea, no saben si es bueno o es malo aplazarla en circunstancias que todos los indicadores, desde hace un tiempo bastante largo a la fecha, dicen de que efectivamente esto había que aplazarlo, ¿ya? Y fundamentalmente, Alfredo, con el tema del uso, ¿cierto? Y lo crítico que está el uso de las camas, valga la redundancia, críticas en nuestro país. Ya en la región metropolitana alcanza el 95%, 140, 130 camas quedarán disponibles a nivel nacional. Magallanes es una de las 2 regiones, ya hablaremos de Magallanes, ¿cierto?, que tiene disponibilidad, porque su porcentaje está cerca del 80, del 85% de camas críticas. Pero todos sabemos que 85% de uso, vale decir el 15% que queda restante, significa que hay a lo mejor 4 o 5 camas disponibles para toda la población regional. Entonces, el problema que se genera ahí es que va a llegar el punto, si empieza a haber ese número, ¿cierto?, que nadie quiere, de más de 8.000 contagios, quizás probablemente llegando a 9.000, donde va a haber que flexibilizar las medidas respecto del uso de las camas críticas, y entonces es probable que ahí entonces empiece a aparecer el dilema ético, ¿cierto?, de la última cama. Eso es, en este minuto, la curva va creciendo. Los días martes, que normalmente se toma el rezago de lo que no se hizo el fin de semana en la cifra, es un número que va creciendo de a 400 contagios, y normalmente esa cifra es baja, y va creciendo en forma constante, ¿se fijan? Martes anterior, martes 16, y así sucesivamente, se ha visto que esto ha ido creciendo. Claro, como crece en la región metropolitana, entonces el fenómeno se expande por un efecto de una suerte como un efecto vicario, salpica al resto de la región, aun cuando los números de Magallanes son favorables en este minuto, pese a que también estamos creciendo de a poco. Alfredo, nos quedan 2 o 3 minutos de programa, te cedo la palabra nuevamente. En este Bueno, pero mira, yo creo que nosotros podemos aquí solazarnos con cifras y estadísticas y todo ese tipo de cosas, porque no sé si a la gente le interesa tanto eso. Pero sí, yo creo que estamos ante una situación clara, lastimosamente clara, de cómo se juega con las expectativas de las personas. Y eso es muy problemático. Jugar con las expectativas de las personas y caer en una suerte de exitismo porque ahora sí viene la vacunación, etcétera. Esto no solamente ha sido criticado a nivel nacional, sino que en medios internacionales como Washington Post, New York Times, también, y personas que opinan, o sea, que son medios realmente influyentes, han visto con preocupación este exitismo que ha demostrado Chile, que no es el camino justamente.
y versus otros caminos de democracias más maduras que las nuestras, como la democracia alemana, o como Francia, o como Holanda, etcétera. Entonces, este exitismo de jugar con la expectativa de la gente es como estas películas, digamos, una noche de verano, digamos. Entonces, seamos todos felices, digamos, porque llegó la vacunación. Pero esto no es así. Se juega demasiado con la expectativa de la gente. Y lo que es más peligroso aún, para mi gusto, digamos, analizando el tema, es cuando ya tú tienes, de acuerdo a varias encuestas que son muy importantes en el país, como la encuesta Criteria y otras, digamos, recientemente, que son de reciente data, para decir de estos días, que tú tienes que una cifra muy preocupante que casi más del 70% de la gente no cree en las cifras del gobierno. Entonces, ahí sí que tenemos un problema, porque justamente, digamos, uno de los aspectos básicos de la cohesión social es que uno crea en sus autoridades. Entonces, cuando no se crea en la autoridad, entonces ahí ya estamos en una situación muy compleja. Y el tema aún es que al jugar con las expectativas de la gente, se juega, digamos, con la vida de las personas, en este caso por el problema sanitario. Entonces hoy día los contagios o el grupo etario de contagios ya no son los adultos mayores que pueden estar más resguardados, más cuidados, etcétera, sino que es la gente que lastimosamente es un público etario que todavía no toma conciencia, es un público, digamos, de gente más joven. Pero el gobierno vive quejándose que los chilenos no hacen caso de la cuarentena, entonces vamos a aplicar el artículo 318 del Código Penal, no sé cuánta gente vamos a tener condenada, tendríamos que hacer una ampliación o pedir cárcel efectuada, digamos, si la gente no puede pagar las multas, porque ya son innumerables las personas que están procesadas por el artículo 318 del Código Penal. Sin embargo, seguimos jugando con la expectativa, criticando por un lado, y aquí hago un paréntesis, porque el presidente Piñera, después de su paseo por Cachagua, resulta que la Fiscalía ahora de Valparaíso cerró la causa. Entonces los ejemplos de criticar a las personas porque no cumplen las cuarentenas, pero al mismo tiempo, digamos, tener estos malos ejemplos, obviamente que va desacreditando la opinión que tenga la autoridad. Y dentro también de esto se suma el tema de que las personas ya no piensan que la situación económica o el pesimismo económico es de una situación mala, sino que piensan que es de una situación muy mala. Y ese porcentaje está creciendo y ya bordea ya más del 40%. Entonces tenemos un cóctel muy, muy peligroso que se le puede hacer muy complicado para el gobierno. Súmele a eso más todavía, que vamos a tener, y seguramente lo analizamos después en el programa, el golpe que van a recibir las personas que por necesidad tuvieron que retirar el 10% de la AFP con el impuesto que van a tener que pagar ahora en el mes de abril. Y el gobierno muti por el foro. Entonces tenemos un cóctel extremadamente peligroso. Yo creo que el gobierno está siendo bastante irresponsable, digamos, con esto. O sea, tenemos estado de excepción, porque yo creo que si no tuviésemos estado de excepción, yo creo que la situación estaría más desastrosa ahora. Sí. En términos de orden público, digamos. Si alguien quiere abordarlo por ese lado. Claro, sin duda. Claro, efectivamente, si alguien quiere exclusivamente verlo por el tema del orden público, claro que podríamos tomar esa lista y desarrollarla. Pero mira, fíjate que lo que han dicho los especialistas es que el plan paso a paso, ¿cierto?, ha perdido su sentido sanitario, porque la idea del plan era que efectivamente la gente no se aglomerara. Sin embargo, vemos constantemente, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en los malls, en las aperturas de los cines, en los permisos vacacionales. Más de 2 millones de personas se desplazaron de la región metropolitana, a pesar de que todo Alfredo diga que las cifras quizás a nadie le importan, pero son relevantes cuando uno hace el análisis. ¿eh? Quiero complementar lo que dijiste en algún momento cuando partiste tu segunda exposición. Entonces, más de 2 millones de personas viajaron a la quinta región por el permiso de vacaciones. Entonces, en el hospital Van Buren, si no me equivoco, de Valparaíso, habían cadáveres que estaban en los pasillos hace unos días. Entonces, si eso no es una señal para que la gente se dé cuenta de lo que efectivamente está ocurriendo, la gente, claro, y como digo, la comunicación efectiva que tiene que venir desde la autoridad, que no ha sido buena,
y peor ha sido también entonces, o mal ha sido también la comunicación del riesgo, porque todos estos diseños de periodos de vacaciones, de aperturas de mall, aperturas de cine, activación de la economía, han hecho de que efectivamente lleguemos a un punto que sabíamos que íbamos a llegar hace un tiempo ya, y sin embargo, miren, estamos discutiendo ahora, siempre así como a última hora, ¿cierto? Corriendo un tremendo proceso eleccionario que tiene que ver con, históricamente, con el diseño de una nueva constitución y históricamente con la nominación de una figura importante en las regiones a propósito de la descentralización, que es la nominación de los gobernadores. Bien, muchachos, este ha sido el primer bloque de escenario social. Vamos a ir a una breve pausa. Volvemos, no se vayan, acompáñenos, por favor. Polar Comunicaciones.